Hola, muy buenas. Os voy a recordar algunas de las cosas que vimos en la última sesión presencial y que tienen que ver con el desarrollo de la tarea online 3. Vamos a ver cómo crear una tabla en modo gráfico asociada a una base de datos, obtener el modelo de la base de datos mediante ingeniería inversa y a partir del modelo obtener el diccionario de datos. Vamos a ello. Me voy a basar en la base de datos películas. La tenemos aquí con todas sus tablas. Acabo de ejecutar el script, ¿vale? Y ya la tengo instalada en mi servidor. Y ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Limpio aquí la salida de datos. Lo que voy a hacer es eliminar una tabla para crearla ahora en modo gráfico. La elimino y ahora vamos a crearla en modo gráfico. Si veis, si yo refresco, no existe la tabla productor de la base de datos películas, que era similar a la tabla oscarizado. Eran dos tablas que estaban relacionadas como subtipos en la tabla actor. Vale, pues ¿qué hacemos para crear la tabla productor en modo gráfico? Me voy al contenedor de tablas de la base de datos película, le doy a Create Table y aquí le pongo el nombre a la tabla. En este caso, productor. No tengo que indicar el juego de caracteres, que use el D por defecto, motor de almacenamiento InnoDB, y ahora comienzo a indicar las columnas, ¿vale? Simplemente dando aquí en este desplegable podemos ampliar la zona de salida de datos o ampliamos bajando desde aquí con el scroll. La primera columna, hacemos doble clic, pone un valor por defecto, pero yo la quiero llamar código A. Le pongo el nombre a la columna y le indico el tipo de dato apropiado. Aquí busco el tipo de dato apropiado en este desplegable, era un char de 5, luego busco el tipo de dato char, indico entre los paréntesis el número de caracteres que tiene que tener ese char y habré marcado las restricciones de primary key y que es no nula. Voy a la segunda columna. ¿Cómo se llama la segunda columna de esta tabla? Pues miro en mi esquema, en mi modelo, en este caso como la tenía ya aquí creada, sé que es el número de películas, que es small int. Vale, pues el número de películas lo puedo denominar numpelis y lo que sé es que el tipo de dato es small int. Lo busco aquí en este desplegable, el tipo de dato small int, o bien lo podría también escribir directamente en ese espacio que me da el formulario. Borro los paréntesis porque no hay que indicar nada respecto del formato de salida. Si hubiera, por ejemplo, un valor por defecto como que fuera un signe y que aquí le tengo que decir que el valor inicial es 0, así es como lo representaría y como tendría que marcarlo. Otra columna, el importe, que es, por ejemplo, float. Vale, pues aquí hago doble clic, le doy el nombre a la columna, en este caso es importe, y el tipo de dato que le tengo que asociar en este desplegable lo busco, que es el tipo float. Ya lo tengo ahí. Y vamos a suponer que no me dan ninguna restricción. Vale, vamos a suponer que estas son las columnas que requiere esta base de datos. Esta tabla. Ahora, una de estas columnas tiene que actuar con la restricción de clave foránea. En este caso es esta misma columna. La columna código A es la que también actúa como clave foránea o foreign key. ¿Cómo lo indico? Me voy aquí debajo en las pestañas foreign key y lo primero que hago es dar el nombre de esa restricción. El nombre que le voy a dar a esa restricción que voy a hacer. En una base de datos en MySQL no puede haber en la misma base de datos dos restricciones con el mismo nombre. ¿Qué hago entonces? Pues una norma es utilizar como denotación primero el nombre de la tabla, indico el nombre de la tabla, las primeras iniciales, después puedo poner FK de foreign key y después puedo indicar, por ejemplo, pues la columna o parte de la columna a la que va asociada, cod A. Ese es el nombre de la restricción, que es un nombre personalizado si lo ponemos nosotros como creadores de las tablas, de las columnas de esa tabla, o bien si no ponemos ningún valor, si lo hubiéramos estado haciendo en modo SQL, automáticamente el sistema gestor le va a poner un valor por defecto. Vale, el caso es que ya tengo puesto ahí el nombre. Ese es el nombre de la restricción. No se puede repetir en esa misma base de datos. Ahora tengo que indicar en la siguiente sección cuál es la tabla referenciada. Vale, pues hago ahí un clic y esta tabla, ¿con quién está relacionada? ¿Con la tabla o a quién referencia? A la tabla Astor.
Pues estoy creando la tabla productor, que es un tipo de actor. En la parte de la derecha, aquí me aparecen las columnas de la tabla que acabo de crear, el código A, el numpelis, import. ¿Cuál de esas columnas es la que requiere la restricción, la que va a ser clave foránea? Marco la columna, que es código A. Y a su vez aquí, en la parte derecha, me está indicando de la tabla a la que referencia, que en este caso yo he dicho que es la tabla actor, a cuál de estas columnas es la que está, a la que está apuntando. Pues resulta que es a la misma columna, a código A. Perfecto. Ya tengo el nombre de la constraint, qué columna, a qué tabla referencia, qué columna en mi tabla secundaria es la que tiene la restricción de foreign key y a qué columna en la tabla padre es a la que está referenciando. Vale, ¿qué me queda por hacer? Indicar cuáles son las restricciones de esa foreign key en cuanto a borrados y modificaciones. En el caso de las modificaciones son update, cascade. En el caso de los borrados son delete, cascade también, porque es lo que me están diciendo en el esquema relacional y como sé yo que tengo que implementarla. Vale, pues una vez que lo tengo todo configurado, le doy a Apply. Fijaros que aquí aparece el código SQL que se va a lanzar contra el servidor. Le doy a aplicar y si no ha habido ningún problema, finalizo, cierro aquí esta ventana, refresco aquí en la parte de la izquierda y como veis ya tengo aquí la tabla productor, que en este caso solo va a tener aquellas columnas que yo le he indicado, que en este caso solamente eran la columna, el código del actor y el número de las películas. Vale, pues supuesto que ya he terminado con la creación de todas las tablas que me pedían en modo gráfico para mi base de datos y ya la tengo implantada en mi servidor, puedo obtener el modelo mediante ingeniería inversa. Entonces recordad que para ello me voy a Database, Reverse Engineer, elijo aquí una conexión de usuario que tenga permisos sobre esa base de datos, lo puedo hacer como root o como el usuario que haya creado para gestionar esa base de datos. Next, me pedirá la contraseña. La pongo bien la contraseña. Correcto, me voy a siguiente, elijo la base de datos de la que quiero obtener su modelo, le doy a Next, Next, me va a recuperar todos esos objetos, le doy a Next y termino. Y ahora aquí en este panel distribuyo todas las tablas de esta base de datos o todos los objetos que me ha recuperado para su modelo y los distribuyo de manera lógica, congruente con lo que representa este modelo de base de datos. Yo sé en este caso que estoy hablando de una base de datos películas que pertenecen a un género. En esa película participan actores, luego voy distribuyendo todos los elementos de manera que tenga sentido el modelo finalmente aquí representado y que no se mezclen y crucen flechas, ¿vale? Esos actores pueden ser de dos tipos. Puedo cerrar aquí, plegar esta ventana de la izquierda, ¿vale? Dando a este iconito de aquí. Y resulta que los dos subtipos de actores son productor oscarizado y luego los actores tenían una serie de email, que era un atributo multivaluado y lo habíamos transformado en tabla. Vale, pues ahora este modelo de bases de datos, donde como veis me aparecen todas las tablas, la forma en la que están relacionadas y el tipo de datos de cada una de las columnas, lo puedo guardar, lo voy a guardar en mi caso, lo voy a guardar en el escritorio. Vale, en este caso en el escritorio pues voy a dar películas, le doy a guardar y ya tengo guardado el modelo. Lo puedo exportar a imagen. Igualmente le doy a Export, elijo PNG y le digo que películas. Y lo guardo también aquí en el escritorio. Vale, fijaros que si intento exportarlo otra vez y lo intento exportar otra vez al escritorio, me dice que ya lo tengo aquí el modelo. Vale, pues muy bien. Vamos a obtener ahora el diccionario de datos. Para eso necesitamos este modelo. Bien, pues para ello lo primero que tenemos que tener, según nos dice la tarea, es instalado el plugin correspondiente. Tenéis el tutorial, el enlace al tutorial donde se indica cómo hacerlo y yo lo voy a hacer para que tengáis en cuenta una característica importante o un detalle importante que quizás no lo diga en ese tutorial.
Vale, pues para ello lo primero que tenéis que hacer es ir a scripting. Una vez que os hayáis descargado el plugin correspondiente y lo hayáis descomprimido, y le digo que instale un plugin. En este caso yo el plugin donde lo tengo, lo he dejado almacenado, es aquí en el material de apoyo. He descomprimido esta carpeta y al descomprimirla, esto es el plugin que tengo que instalar. Como yo ya lo tenía, le doy a Replace y ya lo tengo. Vale, ¿qué me dice el tutorial? Que una vez que lo tengo instalado a través de scripting, lo que tengo que hacer es reiniciar Workbench, ¿vale? Bueno, pues para eso lo que hago es cerrar Workbench e iniciarlo otra vez. Lo estoy haciendo todo como el usuario root. Y ahora lo que hago, para poder crear el diccionario de datos, tengo que tener cargado el modelo. Vale, pues abro otra vez el modelo, que ya lo había obtenido previamente, lo tenía aquí en películas MW, y fijaos que este es el modelo. Bien, importante, fijaos que se ha abierto aquí una pestaña, ¿vale? En la parte superior que dice MySQL Model Películas, y me aparecen aquí el modelo por defecto MyDB, que no contiene nada, y el modelo de película. Fijaros que por defecto estaba seleccionado MyDB. Si yo en ese momento intento generar el diccionario de datos siguiendo el tutorial, los pasos del tutorial, me va a aparecer un diccionario de datos vacío. Tengo que tener en cuenta que el modelo que tiene que estar activo es películas. Por eso hago clic aquí en películas, en vuestro caso la base de datos que corresponda. Veo aquí todas las tablas, o sea que estando activado el modelo de esa base de datos, me voy ya al menú Tool, voy a Catalog y voy a generar el diccionario de datos. Vale, pues el diccionario de datos lo voy a generar también aquí en el escritorio. Lo voy a llamar, le tengo que dar el nombre, pues le voy a dar películas, dicio, ¿vale? Y le tengo que poner la extensión HTML. ¿Para qué? Para que lo pueda reconocer como HTML. Y fijaros que ya automáticamente me lo ha abierto, y aquí tengo el diccionario de datos, donde para cada tabla tengo especificado su tipo de datos, las restricciones que tiene cada una de ellas, ¿vale? Así tengo esa información de manera textual, en este caso en formato HTML, para cada tabla. Vale, si yo ahora me voy al escritorio, a observar que aquí tengo todos esos elementos que he ido obteniendo. El modelo como imagen, ¿vale? Que es muy útil para cuando estoy trabajando con una base de datos, saber cómo están relacionadas las tablas. Lo tengo también en bruto, el modelo, aquí para poder seguir trabajando sobre él. Y luego fijaos que aquí lo que tengo es el diccionario de datos. Vale, pues muy bien, pues aquí terminaríamos esta pequeña demostración para que finalicéis con éxito el ejercicio 3 de la tarea online. Nos vemos, hasta luego.